Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta su web, estructura de datos en Java. Sean bienvenidos y pues hoy nos toca ver lo que es las pilas. Primeramente creamos una nueva clase de nombre nodo, que es lo que vamos a utilizar para las pilas. Eh, como ya recuerdan, pues ya hemos ocupado nodo, así que solamente la pegamos, copiamos y la pegamos. Verificamos que todo esté bien, recuerden que son privados y perfecto, ya está. Y creamos nuevo clase pila. Ok, en esta clase pila vamos a utilizar un repeat nodo inicio. Ok, vamos a hacer su setter. Esperen, recuerden que va con mayúsculas, así que para que no nos genere después un error. Insertar código, setter y getter, inicio nodo. Perfecto, ya nos lo creó y podemos comenzar. Ok, bueno, creamos public 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 void push, que es nuestro método de entrada, integer de. Si inicio es igual a nulo, lo que vamos a hacer es inicio. Espera, me lleva. Ok, comenzamos con public void push, que va a ser integer de, y creamos el nodo nuevo igual a new nodo de, y comenzamos con if, la sentencia if. Si inicio es igual a nulo, vamos a hacer inicio va a ser igual a nuevo, y con esto ya podemos decir que entró, que quedó en la pila. Else, si no, lo que vamos a hacer, lo que sigue en esta parte es nuevo punto set siguiente. Aquí está, en inicio va a ser igual a nuevo. Aquí es cuando ya la pila ya tiene algo, entonces vamos a insertar el nuevo, va a ser el nuevo inicio, para que tenga secuencia. Recuerden que tiene una estructura LIFO, así que es el último en entrar, es el primero en salir, así que va a quedar hasta arriba. Ok, luego seguimos con el pop. Ok, vamos con public integer pop, que es el método de salida, y vamos a crear el nodo auxiliar es igual a inicio. Va a apuntar a inicio, recordando esta parte. ¿Por qué? Pues porque si simplemente ocupamos el inicio y lo recorremos, entonces vamos a perder el inicio, y si perdemos el inicio lo perdemos todo. Así que con auxiliar apuntando a inicio, ese nos va a devolver los valores. Aquí tengo un error, integer, ya. Bueno, inicio es igual a inicio punto get siguiente. Ok, get siguiente, perfecto. Y luego auxiliar va a ser auxiliar punto set siguiente en nulo. Lo que hace esta parte es que lo corta siguiente, el que queremos, bueno, el que está hasta arriba de la pila, a ese vamos a quitar primero, siempre, por lo de la estructura del IFO. Entonces vamos a agarrar todo ese y le cortamos las manitas, por así decirlo, y lo sacamos. Lo integer
resultado, bueno, resultado. Lo pongo explícito porque algunas personas luego no entienden. aux.get dato. Ok. Entonces tomamos aquí el dato y auxiliar es igual a nulo. Return resultado. Con eso regresamos el resultado. Ay, a ver. Perfecto. Y checamos todo y está muy bien. Bueno, nos pasamos a lo que es nuestro public static main y creamos la pila. Pila, en este caso le vamos a llamar P, va a ser igual a new pila y ya está. P.push, que es donde vamos a ingresar un número 16 y vemos. Ok, entonces en pila necesitamos crear una parte en la que nos devuelva que hemos insertado. South, este es el inicio. Ok, más y ok, concatenamiento, y vamos a sacar nuevo. Ok, le damos play y un error, pequeño error. Ya me acordé, es nuevo punto get dato. Ya, ok, así lo obtenemos. 16, este es el inicio ahora. Y vamos a meter más. Control C, control B, control B, control B. Si les gusta 16, 67, 3 y 10. Venga, play. Y este es el nuevo inicio, este es el nuevo inicio, este es el nuevo inicio. Entonces 10 va a ser nuestro tope en donde va a estar el inicio. Y con p.pop simplemente lo dejamos así y es cuando va a sacar el 10. Aquí no le ponemos nada porque va a agarrar el primero, el que esté hasta arriba. Pop. Ok, vamos a agarrar en pila aquí y igual so se elimina el inicio. Ok, más. Ok, y aquí metemos resultado. Okay. Y vemos cómo se elimina el inicio sin meterle ningún valor. Agarra el que está hasta arriba y lo elimina. Si no les quedó claro, pues les voy a poner un video ahora.